¿verdad? Arrancamos el día de hoy con Gramsci, nos acompaña el maestro Danilo Miranda de Sociología y Ciencias Políticas, de aquí de la UCA. Y una persona muy estudiosa y muy entusiasta con Gramsci desde hace muchos años, y que sabemos que en la tesis doctoral que está trabajando, pues está usando en su marco teórico mucho a Gramsci. Entonces realmente es una persona muy experta, que es lo que hemos tratado de buscar en cada uno de los temas. Pues sin más, los dejo con... Gracias, Ricardo. Con Daniel. Muy amable, gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan hasta allá atrás? Será, don Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, un placer, un honor. Yo agradezco a Ricardo y al Departamento de Filosofía por darme la oportunidad de poder compartir algunas ideas sobre Antonio Gramsci. Nada experto, yo creo que es muy generoso, Ricardo. Me he acercado a Gramsci e intento reflexionar sobre su obra, procesarla. Es un autor muy complejo, tiene una obra muy dispersa, fragmentaria, que ha sido objeto de numerosas ediciones distintas, como lo vamos a ver. La semana pasada se cumplieron 80 años de la muerte de Gramsci, ya muy enfermo, a unos días de haber salido de la cárcel fascista. De manera que está de moda Gramsci, y como Marx ha sido muy bien asimilado a la cultura de masas. Ya ven que se cumplen también este año 150 de la publicación del Capital. Así que hoy tenemos muñequitos de Marx o de Gramsci. Bueno, películas este año, si alguien va a Alemania, consígase la película del joven Marx, que vale la pena seguramente examinarla. Ojalá que la traduzcan pronto y que la suban a YouTube, o la pirateen, yo no sé. Y también hay película de Gramsci ya de hace algunos años, Gramsci en los días de la cárcel, y este año se ha producido por la International Gramsci Society, Gramsci 44, que se refiere a un documental película sobre la vida de Antonio Gramsci. De manera que tenemos una serie de conmemoraciones este año, 2017. Y por supuesto tenemos los 100 años de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, 100 años. Así que frente a quienes sentían que el marxismo estaba enterrado, surge nuevamente la tradición marxiana y marxista con fuerza, muy a pesar de sus enterradores. Aunque en diferentes momentos de la historia el marxismo ha sufrido declives y se le ha dado por muerto, ¿verdad? Nadie pensó que tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Marx iba a cobrar tanta vitalidad, pero la crisis del 2008 parece que le volvió a dar un impulso tremendo. Y a Gramsci los acontecimientos actuales le dotan de una gran pertinencia, ¿no? Porque Gramsci podría ser utilizado para una época como la que vivimos actualmente, y vamos a ir desarrollando sus categorías. Bueno, les quisiera proponer en primer lugar nuestra hoja de ruta para estas 2 semanas, una hoja de ruta condensada acá. Bueno, la idea es empezar hablando del contexto social y político de Antonio Gramsci. Vamos a dedicar esta sesión un buen tiempo a hablar de eso, porque es necesario que a los autores y su pensamiento se les ubique en el contexto histórico. No ver a los autores descontextualizadamente puede traer consigo graves errores. Pero además hacer la lectura desde el presente, ¿verdad? Son múltiples lecturas las que admiten este tipo de autores, ¿verdad? En su momento histórico, en el momento histórico que les tocó vivir, y también en el presente. ¿Qué podemos reflexionar para el presente? Entonces vamos a hablar de este contexto histórico. Luego vamos a hablar de los textos tempranos de Antonio Gramsci. No están todos incluidos, obviamente, es una obra muy voluminosa. He hecho una selección, siempre son crueles las selecciones en el dossier que les van a entregar. Hay algunos de los textos tempranos ahí. Pero Gramsci empezó desde estudiante de liceo a publicar algunas reflexiones. Vemos algunos textitos como Opresores y Oprimidos o Neutralidad Activa y Operante, que son cuando Gramsci
andaba rondando los 20 años. Entonces, vamos a hablar de eso. Y luego los cuadernos de la cárcel. Aunque lo vamos a ver en toda su magnitud hasta la otra clase, vamos a hacer una introducción también contextual a los cuadernos. La hegemonía como categoría central de la lucha política, esa la vamos a desarrollar también en la próxima clase, sin que esto obste para que también lo podamos abordar ahora. Pero lo vamos a ir llevando en orden. Y el papel de los intelectuales también va a ser un tema que nos ocupará la próxima clase. Así que, bueno, no sé si les parece la propuesta, ¿cómo ven? Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a empezar con el contexto histórico de Antonio Gramsci. Antes que nada, quisiera mencionar que la obra de Gramsci puede tener estos dos momentos. Salvo un par de textos, Gramsci, bueno, antes de caer preso, Gramsci escribía artículos periodísticos en las distintas revistas donde estuvo. Ciudad Futura, Avanti, El Orden Nuevo. Y en la cárcel, donde proviene el grueso de su obra teórica más importante, nada estaba dispuesto para su publicación. Todos eran borradores. Incluso el mismo Gramsci hizo hincapié en que no se podía publicar algo que estaba en proceso de construcción. Y fue Palmiro Togliatti, su compañero y rival en el Partido Comunista Italiano, quien toma estos textos y desde la visión de la Unión Soviética, la visión oficial que había surgido después de la Tercera Internacional, publica temáticamente la obra de Gramsci, hasta que finalmente se decide publicar cronológicamente. Para un estudioso riguroso de la obra de Gramsci siempre viene bien el recorrido cronológico, algo así como lo que dijo Enrique Dussel, el filósofo argentino-mexicano que vino a El Salvador hace poco, con respecto a Marx, que él siguió una especie de arqueología de la obra de Marx, estudiándolo despacito y desde sus inicios para comprender la obra en su globalidad. Porque el peligro de que nosotros nos acerquemos a un texto solamente entresacando determinados fragmentos, descontextualizándolos y sin ver la obra en su globalidad, corremos el riesgo de interpretaciones o equivocadas o sesgadas, o en el peor de los casos de manual, como lo sufrió la obra de Marx, por ejemplo, en la Unión Soviética en la etapa del estalinismo. Pero bueno, todo eso está sujeto a debate. Gramsci también tiene una obra voluminosa que se puede leer desde múltiples ángulos. Miren, Gramsci es un autor además radical. Bueno, es un autor que fue preso por los fascistas y vivió un tiempo de derrotas, estuvo en la cárcel y escribió enfermo en una cárcel fascista. Era el secretario general, antes de caer preso, del Partido Comunista Italiano. Pero Gramsci ha sido muy descafeinado, porque hay liberales que lo citan sin problemas. Hasta Sarkozy lo salió citando a Gramsci, expresidente francés. Hay una faceta muy culturalista, muy discursiva de Gramsci también. Se le ha quitado su radicalidad. Hay muchas interpretaciones, un abanico amplio de interpretación. Entonces, bueno, vamos a ir recorriendo los textos en este orden cronológico, aun cuando se trata de una pequeña selección de textos, para ir viendo esas diferentes facetas, para no caer en esos simplismos, ¿no? El Gramsci light o incluso el Gramsci posmoderno. Hay Gramsci liberal, Gramsci posmoderno. Gramsci es como el lecho de Procusto, como esta mitología griega, ¿verdad? Para que quepa en la cama, en el lecho, lo cortás o lo golpeás para que tenga más longitud o menos longitud según la conveniencia del intérprete o del grupo político que lo está promoviendo. Así que hay distintas lecturas de Gramsci. Bueno, lo otro es Gramsci un heterodoxo. Bueno, se le considera un marxista heterodoxo. Esto en contraposición a los marxistas ortodoxos que había en esa época,
que también podemos decir que no eran en realidad tan marxistas, o sea, tan fieles a los textos de Marx. Hay mucho debate ahora sobre si realmente se acercan más, si heterodoxos como Gramsci se acercan más a los planteamientos de Marx que las interpretaciones conocidas como ortodoxas. Bueno, espero tener mucho debate en esta sesión. Entonces, bueno, siempre me acompaña el vicio del café. Vamos a hablar entonces de cuál es el tiempo histórico de Gramsci. Bueno, esta era la Italia anterior al Risorgimiento o el resurgimiento italiano, o en otras palabras, la unificación italiana. Esto es el siglo XIX, estamos en el siglo XIX. Ese siglo que se puede caracterizar por tres grandes etapas si usamos yo sé, este autor le gusta mucho a Ricardo, Eric Hobsbawm, el historiador británico, que divide el siglo, él usa la idea del siglo XIX largo. Un siglo XIX que empieza en 1789 con la Revolución Francesa y termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Es un siglo de grandes transformaciones de orden económico, social, político, cultural. Este siglo se divide en tres etapas. Del 1789 a 1848, la era de las revoluciones. Tenemos varias fases de revoluciones que estallan con la Revolución Francesa de 1789, luego tenemos otro ciclo revolucionario en 1830 y el ciclo de 1848, donde también se publica el Manifiesto Comunista y donde pone ahí el cierre de esa etapa Hobsbawm para empezar la era del capital, que va a durar de 1848 a 1870-71. Y ahí tenemos luego la era del imperio, que es la era en la que nace Gramsci en 1891. La era del imperio. ¿Cómo era el mundo en 1891 cuando nace Gramsci? Bueno, decíamos, tenemos el resurgimiento italiano. Esto era antes de 1870. Italia solo había estado unificada en la historia en tiempo de la antigua Roma. Una vez la República Romana se expande y empieza el imperio, desborda incluso la frontera de la península italiana, la bota italiana. Italia había sido un territorio fragmentado en distintos reinos y repúblicas durante siglos y siglos. Una de las preocupaciones de los grandes pensadores italianos, porque Italia le da mucho pensamiento a la teoría política, es muy conocido Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, de Florencia, que hace una reflexión acerca de por qué no se podía unificar la nación italiana. Él habla, pero tiene obras brillantes como El Príncipe y como probablemente su obra más importante, Teoría Política, el discurso sobre la primera década de Tito Livio, donde él hace una comparación de la República Romana y por qué fracasó la República Romana y qué lecciones se podían tomar para su época, el Renacimiento italiano. Él critica, por ejemplo, el papel de la Iglesia, que había impedido la unificación italiana, y había criticado el papel de los mercenarios, que eran soldados a sueldo, que bien combatían un día con un señor, al otro día con otro. Y Maquiavelo va a tener alguna influencia en Gramsci. De hecho, uno de los textos que le edita Togliatti y que lo tradujo al español el argentino José Rico, uno de los cuadros de la cárcel, nota sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, donde Gramsci hace una relectura del Príncipe
y habla del príncipe moderno, que tiene también varias interpretaciones. Para unos, Gramsci está intentando escribir un nuevo príncipe, una nueva obra de teoría política que explique el tiempo en el que le tocó vivir. Y las interpretaciones más comunes es que Gramsci escribió, a quien se refería él como el príncipe, era el partido. El Partido Comunista era el príncipe moderno. Entonces viene toda esa tradición de pensamiento con la que dialoga Gramsci. Maquiavelo, bueno, y toda la cultura italiana, era Petrarca, Dante, el mismo Maquiavelo, y una Italia fragmentada, que tenemos aquí dividida en varios reinos. Aquí no se alcanza a ver, ahí atrás. Excelente. Bueno, tenemos aquí el reino de las dos Sicilias, que había estado históricamente controlado por la corona española. Bueno, la Toscana, la Lombardía, bueno, aquí estaban los estados pontificios, el reino de Cerdeña, el Piamonte, Cerdeña, aquí está el Piamonte, la ciudad más conocida, más importante, y donde Gramsci vivió y observó la revolución industrial italiana, Turín, y la cuna de Gramsci, Cerdeña, Cagliari. Entonces, esto fue así hasta el Risorgimiento, que decíamos. Ahí está la evolución de Italia, 1859, 1860. Se proclama Víctor Manuel II como el primer rey de Italia. Y lo último en caer, el papado, llegando a cierto acuerdo con respecto al Vaticano. Entonces nace Italia. Entonces, cuando Gramsci nace, Italia es una nación muy joven, de 20 años. Imagínense ustedes. Una nación de 20 años. Es Italia en ese momento. En una época de grandes imperios en Europa. Por eso la era del imperio de Haussmann. El imperio británico, Prusia, que también se unifica con otros estados germánicos en la Gran Alemania, el imperio alemán de Bismarck, el imperio austrohúngaro, estos eran los imperios centrales de Europa, y los imperios decadentes, ¿no? España era un imperio decadente. Algunos años después, en 1898, es derrotada España por Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. El imperio portugués es otro imperio decadente. Los imperios rivales que empiezan una carrera armamentista son particularmente el imperio alemán, el imperio británico. Bueno, Rusia también es un gran imperio, pero tiene una dinastía zarista que también está en decadencia en ese momento, con el rey o el zar Nicolás II. Y ya en Rusia habían estallado algunas revueltas. Seguramente eso se vio en la clase de Lenin, los antecesores de la Revolución Rusa, primero con los populistas, intelectuales campesinos, conocidos como narondikis, y otros grupos, el marxismo ortodoxo de Plejánov, que también es uno de los que entran en el debate en esta época. Y bueno, y tenemos Italia, la Italia de Gramsci. Es una Italia, entonces, gobernada por esta monarquía, la Casa de Saboya, y es una Italia que ha conocido el proceso de industrialización acelerada en su parte norte, con un sur predominantemente campesino, el Mezzogiorno. Por eso la cuestión meridional va a ser importante en Gramsci, como vamos a ver más adelante. Son dos Italias muy diferentes.
en las que nace Gramsci. Y la Italia de Gramsci, la Italia sarda, es una Italia periférica, también campesina. Meridional era en ese momento una palabra despectiva. Hey, vos sos un meridional, ¿verdad? Sos un campesino ignorante, o algo así por el estilo. Era la idea que tenían del norte hacia el sur, y yo creo que eso no ha cambiado mucho. Bueno, sí ha cambiado, evidentemente, pero el sur italiano sigue teniendo niveles de desarrollo relativamente atrasados con respecto a la Italia del norte, rica, además más racista y más dada a ver hacia el norte y a despreciar al sur, con la idea de que del sur viene la migración, del sur viene la pobreza, del sur vienen todos los problemas de Italia, y es posible ver mucha pobreza en el sur de Italia. Y mucha criminalidad también, en cierto sentido, mucho control de las mafias, históricamente, claro. Estos grupos que controlaron Sicilia, Nápoles. Entonces sigue habiendo cierta diferencia entre el sur y el norte. Esta es una importancia central en la obra de Gramsci, y parte de sus explicaciones de por qué fracasa la revolución en Italia. Bueno, ahí está Gramsci niño, que además es enfermizo. Gramsci tiene un problema en la columna y va a crecer en la isla de Cerdeña, hasta que decide estudiar. Gramsci no termina la facultad, ¿verdad? Él estudia filología, se interesa por la lingüística. Gramsci es un gran traductor y hace unos análisis interesantes sobre la traducción de las obras y cómo se tienen que traducir a los autores. Pero no termina la facultad, él no es un académico como otros revolucionarios. Gramsci abraza desde sus años jóvenes la filosofía de la praxis marxiana y se involucra en la política muy joven, Gramsci. Entonces, bueno, no termina los estudios. Él va a Turín, se va a vivir a Turín, y en Turín se encuentra con este despegue industrial. Y la industria en Europa genera a una clase dominante de carácter burgués, y también genera a un proletariado industrial. En Italia hay mucha tradición de la industria automovilística, y la fábrica Fiat se encuentra en Turín, propiedad de la familia Agnelli, una de las familias burguesas de potentados. Y con la lucha de clases inicia también una fervorosa actividad revolucionaria en Italia, movimientos socialistas, donde Gramsci se involucra. Algunos intérpretes opinan que los inicios de Gramsci están más marcados por el estudio de la cultura, por eso lo de la superestructura, que es con lo que se quedan muchos intérpretes. Es muy cómodo el Gramsci culturalista, ¿no? Él escribe sobre literatura, lee a Balzac, que también era uno de los favoritos de Marx, pues son los novelistas que explican el siglo XIX, ¿verdad? Como lo dice el mismo Marx, se lo menciona en una carta a Engels. Bronte, ¿cómo se llama? Dickens, Elizabeth Gaskell, explican con mucho más detalle y rigurosidad la sociedad decimonónica que cualquier político y periodista.
Bueno, y Balzac, por supuesto, el gran novelista francés del siglo XIX. Todos estos son leídos por Gramsci. Él hace incluso una crítica muy interesante a Luigi Pirandello, que es un gran dramaturgo italiano, que es otra de las obras interesantes de Gramsci, pensada para hacer una obra completa y no parte de esta producción más fragmentaria que les mencionaba. Y bueno, se dedica el Gramsci al estudio de la cultura. Así que vamos a empezar por ahí. Esta es la antología de Manuel Sacristán, el gran marxista, traductor español. ¿Verdad? Es catalán, me parece, Ricardo. Y aquí tiene textos jóvenes y textos de la cárcel. Entonces, uno de los textos que hemos asignado es el socialismo y la cultura. Gramsci le va a dar un vuelco a esta idea de los intelectuales y de la cultura. Me gustaría leer textualmente algunas partes, porque creo que pedagógicamente vienen bien. Vamos a ver. Para tener una idea de qué pensaba Gramsci de la cultura. Desde un inicio, Gramsci se desprende de esta idea de la cultura elitista. Para Gramsci la cultura está intrínsecamente, o tiene que estar intrínsecamente ligada al proletariado, o a las clases subalternas, por decirlo en general. Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos. Miren qué cosa. Parece que está hablando del momento actual, ¿verdad? Con la educación dominante y esta idea de que solo hay que levantar la tapadera y entonces el profesor que tiene una relación de poder le comienza a meter ahí saber enciclopédico, y el estudiante nada más es un recipiente. Imagínense desde cuándo. Este texto es de 1916. Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para poder contestar en cada ocasión a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletariado. A propósito de la educación pública o la educación de las clases subalternas, es muy dañina, dice Gramsci. Solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad porque ha amontonado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Solo sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro, tan justa y cruelmente fustigado por Romain Rolland, un personaje con el que dialogaba Gramsci intelectualmente, y que ha dado luz a una entera caterva de fantasiosos presuntuosos, más deleterios para la vida social que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física de los cuerpos. El estudiantío que sabe un poco de latín y de historia, el abogadío que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia y a la irresponsabilidad de los profesores, creerán que son distintos y superiores incluso al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable y vale en su actividad 100 veces más que esos otros en las suyas. Pero eso no es cultura, sino pedantería. No es inteligencia, sino intelecto, y es justo reaccionar contra ello. ¿Bien? No se andaba con medias tintas Gramsci. Es intelectualismo pedante. Esos
abogadillos, como dice Gramsci, que frente a la idea del socialismo dicen: ¿y cómo es posible que allá en Cuba yo abogado voy a ganar lo mismo que un campesino, que un obrero? ¿Verdad? No sabe que el campesino es más importante porque es el que da de comer a la población. O el obrero especializado. ¿Por qué va a ser más importante el abogado que el campesino o que el obrero? Entonces se opone Gramsci a esa visión elitista de la cultura, que en Europa ha estado reservada a unos cuantos. A unos cuantos. Pero que esto es como dice Gramsci, saber enciclopédico de datos empíricos, como cuando esta novela de Dickens, Tiempos difíciles, empieza el industrial que ha fundado su escuela modelo para formar robots, ¿verdad? Y entonces empieza: hechos, hechos, hechos. En la vida no importan más que los hechos. Y empieza con todo su discurso positivista. Bueno, porque el positivismo es una corriente intelectual que surge en el siglo XIX, 1830 y 1844, con la obra de Auguste Comte, francés, y su curso de filosofía positiva. Comte es el pensador que acuña la palabra sociología. De ahí viene la sociología, que luego van a desarrollar con fuerza Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber, los clásicos de la sociología. Entonces empieza Gramsci con esta visión crítica. Ya Gramsci es en este momento de su vida, 1916. Regreso al contexto. Ya me adelanté varios años. Y bueno, hay que hablar de... Nació Gramsci en 1891, entonces ya 1910, aproximadamente 1911, 12, se está produciendo un gran debate en Europa. 1913, 1914. Bueno, hay varios debates. Pero aquí tuve un problema con la presentación, que parece que he guardado las presentaciones en un programa en línea, pero no se carga. Pero bueno, lo vamos a hacer a capela, incluso puede ser mejor. ¿Cuáles son los grandes debates que hay? ¿Cuáles son los debates con Lenin, con Rosa, en ese momento? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, tenemos por un lado a los marxistas ortodoxos, como Plejano, como Kautsky, ¿verdad? Además economicistas y deterministas, que no van a hacer la revolución sino hasta que las condiciones estén maduras. Se pueden quedar sentados ahí esperando a que se desarrollen las condiciones económicas que van a traer consigo automáticamente y de forma mecanicista todo lo demás. Mientras que otros revolucionarios como Rosa Luxemburgo está ya pensando cómo se va a hacer la revolución. Y hay fuertes debates en el seno del Partido Socialdemócrata Alemán, el partido socialista más importante de Europa, donde en ese momento está el debate. Bueno, la reforma, la revolución, las instituciones burguesas, ¿verdad? O la lucha activa. Muchos socialistas están cómodos con el parlamento burgués. El parlamento deja de ser un medio y se convierte en el fin, a propósito de las izquierdas en la actualidad, ¿verdad? Que creyendo que con el parlamento van a transformar la sociedad, terminan quedándose establecidos cómodamente para siempre del parlamento y abandonan la idea de la revolución. Otra cosa es que el parlamento se vea como un camino intermedio para ir ganando posiciones paulatinamente en el camino a la revolución. Rosa Luxemburgo sufre grandes decepciones de sus compañeros
en Alemania. Pues bueno, este mismo debate está en Italia, en el parlamento liberal, en el parlamento burgués, que es un parlamento, dicho sea de paso, está en decadencia. Toda la idea parlamentaria y la idea de las instituciones liberales está en decadencia y desafiado por todos lados. Hay un gran debate en el Partido Socialista Italiano. No solo frente a la idea de participar o no participar. Si hablo así, se oye hasta atrás. Se oye, ok. Pues le voy a bajar un poco la voz. Es que, bueno, les comento que estuve enfermo yo esperaba recuperarme para poder venir a la clase, porque la voz definitivamente se me quedó fuera. Y entonces, como tengo grupos grandes, soy trabajador de la universidad y tengo a mi cargo algunas clases, temía mucho no poder recuperarme, pero me he recuperado. Lo que pasa es que me entusiasmo mucho. Entonces todavía la voz no la tengo a nivel. Por eso, bueno, acabo de sentir el trabón. Nosotros estamos entusiasmados. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Entonces, un debate fuerte que se comienza a dar en toda Europa es la guerra que se avecina. Mencionamos que hay una carrera armamentista y los grandes imperios se están preparando para la guerra. Es una especie de guerra fría entre los grandes imperios europeos en un mundo multipolar. Además ya se repartieron el mundo. En la conferencia de Berlín en el siglo XIX, con una regla trazaban la frontera del África, del Asia, en esa rapiña de Europa con respecto al resto del mundo. Y estaban teniendo tensiones bastante fuertes por la expansión. Los imperios centrales tenían un espacio reducido para sus ambiciones imperiales. En la geopolítica clásica, esto se puede ubicar desde la historia de la guerra del Peloponeso, en Tucídides, que es un texto histórico de la antigua Grecia. Potencia marítima versus potencia terrestre. Atenas, Esparta. Atenas tiene una flota poderosa, Esparta tiene un ejército poderoso. Entonces el Imperio Británico tenía una flota poderosa. Era durante el reinado de la reina Victoria, era el imperio más poderoso de la tierra, y gracias a su flota y obviamente a sus puertos, a sus ferrocarriles y a su industria. Pero Alemania estaba compitiendo para tratar de tener una flota más grande. ¿Y qué resulta? Que los socialdemócratas alemanes, y esto le enoja mucho a Rosa Luxemburgo. Por cierto, yo les recomiendo, ya que tuvieron la sesión de Rosa Luxemburgo, ver la película de Rosa Luxemburgo de 1986, que es una excelente película de la gran directora Margaret von Trotta, que es la misma directora de la película de Hannah Arendt, que es otra excelente película basada en su obra Eichmann en Jerusalén, que fue su reporteo con el New Yorker en el juicio del nazi Adolf Eichmann. Entonces le da rabia a Rosa Luxemburgo que sus compas socialdemócratas voten a favor de los créditos de la guerra. Es el mismo debate que tiene Lenin en Rusia, que Rusia está desbocada por ir a la guerra, y muchos en Rusia apoyan la guerra, y Lenin dice: hey, ojo, esta no nos corresponde, esta es una guerra de los burgueses, esta es una guerra de las burguesías nacionales por expandir sus imperios, por vender sus armas, y van a mandar a los obreros, a la gente como carne de cañón, a morir a los campos de batalla. Entonces nosotros nos tenemos que oponer a la guerra, y eso parte el Partido
socialdemócrata ruso al que había pertenecido Lenin. Lenin se inicia en el Partido Socialdemócrata, que se va a terminar con una escisión, escindiéndose en luego mayorías y minorías, o como se conoce mejor, bolcheviques y mencheviques. Pero ya hay una ruptura con respecto al conflicto armado en la guerra en Rusia, en Austria, en Alemania, en Italia. Hay un célebre italiano correligionario de Gramsci en el Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini. Benito Mussolini nace en una región muy combativa, muy socialista, obrera, en el norte italiano. Y su padre es socialista y Mussolini pertenece al Partido Socialista en un primer momento, y tienen unos grandes debates con Gramsci que luego se van a trasladar al Parlamento. Yo he incluido en las lecturas un debate entre Gramsci y Mussolini, pero ya cuando el fascismo ya está muy enquistado. Y entonces Gramsci dice, no lo dejan ni hablar porque está todos los diputados fascistas con un ruido atronador que impide que Gramsci pueda expresar su sentir. De hecho, él en una carta a su esposa Julia le dice que se siente frustrado por su intervención en el Parlamento. Pero bueno, Mussolini inicialmente no estaba a favor de la guerra. Gramsci estaba obviamente en contra de la guerra, igual que otros, por las mismas razones que Lenin, porque era una guerra de las burguesías. E Italia va a la guerra, ¿no? Va a la guerra contra los imperios centrales, ¿no? La guerra estalla, bueno, el célebre dato de enciclopedia, la muerte del heredero al trono austríaco Francisco Fernando en Sarajevo, que es parte de Bosnia. Bosnia estaba en el imperio austríaco en ese momento, pero era una expresión de lo que ha sido la política en los Balcanes hasta la fecha, ¿verdad? Una fragmentación de etnias, de intereses. De hecho, hay un pensador, un académico ultraconservador de Estados Unidos que se llama de apellido Brzezinski. Claro, los ideólogos o los académicos de Estados Unidos todos han sido asesores del Consejo de Seguridad Nacional, no sé qué, como Huntington, como Fukuyama, ¿verdad? Todos están metidos en la guerra hasta los codos. Brzezinski es el gran arquitecto de la ofensiva de Estados Unidos contra la Unión Soviética en el Asia Central. Entonces, Brzezinski le llama al Asia Central los Balcanes asiáticos, ¿eh? Porque claro, se entiende que como la balcanización es esa fragmentación conflictiva de territorios, que es lo que ocurría en los Balcanes en esa época. Pues ahí estalla la guerra, nada menos y nada más. Rusia se pone a favor de Serbia, porque el Gavril, ¿cómo que se llama? El que mata al heredero, un nombre medio extraño que siempre me causa problemas, es un nacionalista serbio. Entonces Austria declara la guerra a Serbia, Rusia entra a favor de Serbia, Alemania entra a favor de Austria y estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Italia, ay, muchísimas gracias, muy amable.
No, unas 2, pero si me vuelve a dar ahí le voy a pegar. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Entonces, empieza el debate. Mussolini apoya la guerra, combate en la guerra, es herido en la guerra y sale de la guerra, como muchos otros soldados, con una gran rabia, porque las derrotas de Italia son desastrosas. Y Mussolini y otros nacionalistas italianos, algunos banqueros y ciertas clases medias, piensan que la moral del ejército se ha venido abajo por el discurso antibelicista de los socialistas. Además, algunos de estos banqueros ven con horror el movimiento obrero que se ha desarrollado, aprovechando esas coyunturas en Italia. Está muy fuerte el movimiento socialista. Entonces están aterrorizados. Sufren unas derrotas espectaculares los italianos. Hay soldados que se van en masa y abandonan el campo de batalla. Y tenemos, en medio de esa guerra, tenemos 1917, este gran año clave. Voy a ir poniendo aquí para la línea del tiempo. ...1917... En marzo... Bueno, lo que pasa en Rusia pasa en otros países que están en guerra. A Rusia le pasa algo semejante a Italia. Sufre grandes derrotas en la guerra. Los soldados regresan. Claro, pero los efectos fueron diferentes en Alemania y en Rusia de la Primera Guerra Mundial. Los soldados llegan, están decepcionados. El zar mismo, Nicolás II, va a la guerra, al frente, para darle ánimos a sus soldados, que también se estaban regresando algunos. Entonces, para levantar la moral de la tropa, el zar personalmente va a comandar las tropas, pero Alemania le propina unas derrotas espectaculares al ejército zarista. Y la efervescencia, bueno, Lenin regresa, las famosas tesis de abril, acaba de cumplirse un aniversario de esas tesis. Y en marzo de 1917 cae el zar y triunfa la llamada Revolución de Febrero. Recordemos que en el calendario ruso era febrero y nuestro calendario marzo. Entonces ya se había abierto la Duma con ciertas libertades a partir de la otra revolución rusa de 1905, donde la gente llegó a pedirle al zar que estaban inconformes por ciertas cosas y le llegaban a pedir al zar no a derrocarlo, era una manifestación pacífica y las tropas zaristas agreden a la gente y causan una gran masacre. Entonces ya había mucho descontento. La dinastía Romanov había gobernado Rusia durante siglos. Los Romanov eran vistos como una especie de divinidades. Y prácticamente era un gobierno en descomposición, una nobleza corrupta y en descomposición. Bastaba cualquier estallido para traer al suelo esa monarquía. Entonces efectivamente se produce esto en febrero o marzo, y a partir de ahí surgen dos fuerzas sociales de poder en Rusia.
la Duma, el Parlamento, donde están los mencheviques, y el Soviet de Petrogrado, que se va a convertir en el poder fáctico o en el poder real, por encima del poder formal de las instituciones. En ese contexto. En noviembre se produce la Revolución de Octubre, con el triunfo de los bolcheviques en Rusia. Con el triunfo de los bolcheviques y bajo el liderazgo de Vladimir Ilich Ulyanov, que ustedes conocen bien. He oído que tuvieron unas interesantes sesiones sobre Lenin. Y Gramsci rápidamente se adhiere, apoya y ve con buenos ojos esa revolución. Es la primera revolución triunfante de carácter proletario. Los obreros, los campesinos, los soldados toman el poder en Petrogrado, actual San Petersburgo, que en algún tiempo también se llamó Leningrado, a las orillas del mar Báltico, esa ciudad que construyó Pedro el Grande para acercarse a Europa. Entonces tenemos este panorama. Ahí está el otro texto que yo les he dejado, que se los recomiendo, que se llama, es de 1918, La revolución contra el capital. Ven, le dice Gramsci a estos marxistas ortodoxos como Plejano, como Kautsky y sus pares italianos. En Rusia no sigue la receta o el estribillo de los marxistas deterministas, de que las condiciones iban a poder maduras, ¿verdad? Una vez se desarrollaran, a ver si, miren, cualquier parecido con la realidad con la realidad latinoamericana es pura coincidencia. Esperemos a que se desarrolle la industria, ¿verdad? Para que genere al sujeto revolucionario, ¿verdad? Y entonces va a tener lugar la revolución, porque como el capitalismo tiene consigo o tiene las semillas de sus contradicciones internas, él va a caer por sí solo, que era la línea de los partidos comunistas en América Latina, incluyendo el Partido Comunista Salvadoreño, durante todos los años 70, que se suma a las elecciones como UDN. Pero esa era la línea de Moscú para los partidos comunistas. Mire, es compleja esa línea, es muy curiosa esa línea. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, como paréntesis, no sé si sabían que si vos hablabas mal de Estados Unidos, entonces vos eras un fascista. Porque claro, Estados Unidos era aliado de la Unión Soviética contra los nazis. Entonces la línea era, bueno, ¿verdad? El enemigo es el fascismo, ¿verdad? De la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial y el fascismo. Estados Unidos era un aliado, pero rápidamente las cosas cambian, ¿no? Cambia la línea, etcétera. Bueno, eso está para el debate. Eso se puede encontrar en los textos del marxismo latinoamericano que recopila Michel Logui, que es un texto muy recomendable, donde se puede ver todos los distintos textos marxistas en el siglo XX aquí en América Latina y los grandes debates que hubo en América Latina, porque también en América Latina estaba esta idea del marxismo ortodoxo versus, miren, las condiciones de la Inglaterra de Marx no son las condiciones de la América Latina campesina e indígena, ¿verdad? O sea, no podemos aplicar mecánicamente el guión o el esquema, ¿verdad? Que es lo mismo que pensaba Gramsci. Las condiciones de Italia son distintas a las de Inglaterra. No podemos aplicar
sin crítica y sin reflexión, como si se tratara de un esquema o de un manual, los textos originales, ¿verdad? del marxismo. Esta es la revolución del capital. ¿Qué pasa en Rusia? Rusia no tiene las condiciones de industrialización. Todo lo contrario, Rusia era un país predominantemente campesino. En un 90% está compuesto de campesinado. Y además, ni siquiera estamos hablando de cualquier campesinado. Es un campesinado que se había recién liberado de la servidumbre con el decreto de Alejandro II, 1860 y pico. O sea que era una Rusia que todavía estaba en el feudalismo. Todavía había servidumbre en Rusia durante el siglo XIX, al tiempo que en Alemania o en Inglaterra se había desarrollado la revolución industrial. Un país de campesinos. ¿Y cómo es posible que la revolución entonces no estalla en Alemania ni estalla en Inglaterra, sino estalla en Rusia? La atrasada Rusia zarista, que sí ya tenía alguna industrialización en San Petersburgo, ¿no? Por eso hay una idea de que Turín es la Petrogrado de Italia, ¿no? Pero nada más ahí, ¿no? O en los Urales, en la extracción de energía, bueno. Pero en general Rusia era un país atrasado, un país campesino. Y ahí justamente hubo una revolución. Probablemente un hecho revolucionario o insurreccional que nos podría servir de referencia antes de la Revolución Rusa es la Comuna de París, que fracasa en una masacre sangrienta contra los obreros, que brevemente tomaron el control, el poder en Francia. Entonces, Rusia se convierte en el primer país en vivir una revolución socialista. Y entonces Gramsci habla de eso en la revolución contra el capital. Claro, la lectura que hace Gramsci no es ortodoxa, es una visión crítica. Miren, tomemos el ejemplo de Rusia, pero apliquémoslo a la Italia. ¿Y cuál es la realidad italiana? Decíamos que era una Italia campesina en el sur y que tenía un movimiento obrero en el norte. Bueno, volvemos a la historia. Italia está perdiendo la guerra. Decíamos 1917, teníamos este texto de 1918. Y la guerra termina con el famoso acuerdo en el Salón de los Espejos en Versalles. Versalles tiene una importancia significativa. Miren qué importancia, porque ahí había sido derrotada Francia en la guerra franco-prusiana y ahí le pusieron las condiciones a Francia. Humillada Francia. Pero en 1914 era Francia la victoriosa. Y es ahí donde Francia establece las condiciones para Alemania que resultan también humillantes, en este caso para Alemania, ¿verdad? Le da la vuelta a la tortilla. En Versalles. Termina la guerra. Italia es del bando ganador en la guerra. Pero es una victoria pírrica para Italia. Es una victoria desastrosa. Primero porque Italia no logra sus aspiraciones imperiales. Y sus soldados tienen que regresar a vivir unas condiciones de miseria, de frustración y de rabia.
Y esa rabia es canalizada por gente como Mussolini y otros, Farinazzi, que son nacionalistas, que fundan grupos de choque. Son grupos que durante la Primera Guerra Mundial desempeñaron la función de tropas de asalto. Ellos llegaban se metían detrás de las líneas enemigas a tratar de sorprender. Estas tropas de asalto regresan a Italia, están rabiosas, están frustradas, son nacionalistas, están aterrorizadas por la movilización socialista, y entonces comienzan a encargarse de ejercer la violencia sistemática contra sus enemigos, todos aquellos que habían estado emitiendo discursos en contra de la guerra. Una de sus primeras víctimas es un parlamentario italiano, no recuerdo el nombre, pero lo agarran a pedradas y lo golpean salvajemente. Bueno, de la simple paliza al asesinato, a la ocupación de pueblos enteros. Bueno, son muy famosas estas tropas de asalto. Son las milicias fascistas en germen. Los camisas negras. Los camisas negras. Que comienzan a expandirse por toda Italia. Al principio son pocos. Reciben el apoyo de banqueros, incluso de algunos banqueros judíos, porque el fascismo italiano no tiene en un inicio un carácter antisemita. Esto viene después con su alianza con los alemanes. Pero en un inicio hay banqueros que se declaran abiertamente fascistas y apoyan a Mussolini. Y casi prácticamente tenían como consigna terminar con los socialistas, acabar con ellos definitivamente. Bueno, en medio de esto Gramsci está produciendo otro de los textos que es de 1918, que es muy bueno, se llama Nuestro Marx. Perdón, yo como les decía al principio, estoy siguiendo la línea cronológica y contextual, más que temática, aunque luego vamos a entrar ya, la otra sesión va a ser más teórica. Esta es más histórica, bueno, para ir ubicando el pensamiento de Gramsci. Nuestro Marx, que se lo acaban de editar junto con otros textos juveniles a Gramsci este año. Nuestro Marx es un texto importante donde dice, miren, dice, voy a leer una parte. Tendrá otro dulcito por ahí, disculpe. Con su permiso. Muy amable, muchas gracias. Nuestro Marx. ¿Somos marxistas? ¿Existen marxistas? Tú, sola, estupidez, eres eterna. Esa cuestión resucitará probablemente estos días, con ocasión del centenario, y consumirá ríos de tinta y de estulticia. Se refiere al centenario del nacimiento de Marx. Marx nació en 1818. 1918, 100 años. La Habana cháchara y el bizantinismo son herencia inmarcesible de los hombres. Ojo, cualquier parecido con la actualidad o con viejas épocas también en América Latina o en El Salvador es pura coincidencia. Marx no ha escrito un crevillo. No es un Mesías que hubiera dejado una ristra de parábolas cargadas de imperativos categóricos, de normas indiscutibles
absolutas, fuera de las categorías del tiempo y del espacio. Su único imperativo categórico, su única norma es proletarios de todo el mundo unidos, ¿verdad? Que es la frase final del manifiesto comunista. Bueno, por lo tanto, la discriminación entre marxistas y no marxistas tendría que consistir en el deber de la organización y la propaganda, en el deber de organizarse y asociarse. Demasiado y demasiado poco. ¿Quién no sería marxista? Bueno, imagínense, Marx no ha escrito un credillo. Miren, en la película de Rosa Luxemburgo hay una parte bien chistosa porque está Rosa, ¿verdad? Ahí a la salida de una reunión y llega un joven. Doctora Luxemburgo, hola, ¿qué tal? Mire, tengo una pregunta. Fíjense que yo ando con una camarada muy fiel al partido y no sé qué, ¿verdad? Y nos amamos. Y entonces quiero preguntarle si nos podemos casar. Es que no sabemos si el matrimonio es una desviación burguesa. Pero Rosa solo se ríe y le dice, ándele, denle para adelante. Sí, porque resulta que los textos de Marx, híjoles, que se agarraron, bueno, seguro todos hemos conocido a alguien que los agarra como Biblia o como doctrina, ¿verdad? A ver, y esto lo puedo hacer, ¿qué dice? Solo Gramsci O al mismo, bueno, yo estoy así como que estoy predicando, ¿verdad? Ese es mi estilo expositivo, es tipo predicador. Bueno. Y me doy vuelta aquí y camino allá. Bueno, hay que tener una visión también muy crítica de Gramsci y de cualquier texto que uno lea. Los textos sirven para orientar la reflexión, no para darnos una serie de... No es un credillo, ¿verdad?, que nos tenemos que aprender. Como el credo o los dogmas de fe, que no admiten explicación. En la academia todo es discutible. Todo. Además, creo que es muy útil, yo lo trato de poner en práctica en las clases de las cuales estoy encargado, es poner textos antagónicos entre sí. Por ejemplo, bueno, un infantable en mis clases es Marx. Pero no se puede meter a Marx sin meter a Adam Smith y hablar de David Ricardo. Si la beta es esa, ¿verdad?, del análisis marxista, por ejemplo, toda la cuestión de la producción y la distribución, el análisis de la crítica de la economía política, pero la parte esta de los textos tempranos de Marx son muy hegelianos, entonces también hay que hablar de Hegel, ¿no? Y esta otra parte revolucionaria, pues hay que hablar de los socialistas utópicos, ¿verdad, camarada Luis? La fuente de Marx, ¿verdad? ¿Por qué? Muchas de las cosas que están en Marx vienen de Adam Smith, ¿verdad? Ahí están. De hecho, hay unos fragmentos de Smith que para los grupos de derecha reaccionarios del Salvador serían quizás comunistas, ¿verdad? Porque son así, golpean, ¿verdad? Si uno lee Smith en su totalidad, o al menos lee ampliamente Smith, y no solo pasajes escogidos, ¿verdad? Que ese es el problema cuando uno agarra una obra y solo agarra, uno solo selecciona de acuerdo a la propaganda o al catecismo que uno quiere dar. La obra hay que verlo en su extensión y ver con quiénes dialogan los autores, con quiénes discuten y quiénes los han discutido a ellos. Es lo mismo Gramsci. Bueno, Gramsci discutía mucho en sus inicios, por ejemplo, aunque algunos intérpretes dicen que es más seguidor Benedetto Croce, pero luego le va a hacer fuertes críticas a Benedetto Croce.
que le dan importancia al tema de la cultura. Probablemente esa importancia temprana y posterior también, en cierto sentido, de Gramsci por la cultura, viene de Benedetto Croce. Pero Gramsci también es un gran lector de Lenin. Gramsci es un gran lector de Marx. Gramsci lee a Kautsky. Gramsci discute mucho con un camarada italiano, Bordiga. Antonio Labriola, ya está en contra del marxismo ortodoxo. Plejano. La misma Rosa. Bebe Gramsci de estas tradiciones intelectuales para plantear un pensamiento original. A la vez Gramsci tiene muchos lectores e intérpretes. Portantiero, los usos de Gramsci, Portelli, Aricó, Bobbio, Modonesi, etcétera, un larguísimo etcétera, ¿no? Todo tipo de interpretaciones de Gramsci. Entonces el autor, con sus fuentes y con sus lectores y traductores, ¿no? Lo mismo Marx, lo mismo Gramsci. Por eso es que viene Gramsci y habla de nuestro Marx. Marx significa la entrada de la inteligencia en la historia de la humanidad. Significa el reino de la conciencia. Marx se sitúa en la historia con el sólido aplomo de un gigante. No es un místico, ni un metafísico positivista. Es un historiador, un intérprete de los documentos del pasado, pero de todos los documentos, no solo de una parte de ellos. Este era el defecto intrínseco a las historias, a las investigaciones acerca de los acontecimientos humanos. El no examinar ni tener en cuenta más que una parte de los documentos. Y es una parte de los documentos, ojo. Y esa parte se escogía no por la voluntad histórica, sino por el prejuicio partidista, que lo sigue siendo, aunque sea inconsciente y de buena fe. Pues sí, de buena intención yo puedo agarrar este texto, pero lo estoy haciendo con un prejuicio partidista, ¿no? Y además con los sumos sacerdotes de la interpretación de los textos canónicos. Bueno, solo el hecho de hacer un canon ya es tremenda cosa. Las investigaciones no tenían como objetivo la verdad, la exactitud. Aquí está criticando a todos los lectores autómatas de Marx. La exactitud, la reconstrucción íntegra de la vida del pasado, sino la acentuación de una determinada actividad, la valoración de una tesis a priorica. La historia era dominio exclusivo de las ideas. El hombre se consideraba como espíritu, como conciencia pura. Vamos a avanzar, quiero ver. Es que... miren. Sigue hablando. La expresión desde el punto de vista marxista es superflua, o era superflua, y hasta puede producir equívocos e inundaciones fatuamente palabreras. Marxistas, desde un punto de vista marxista, todas son expresiones desgastadas como monedas que hubieran pasado por demasiadas manos.
En 1918, imagínense ahora, por cuántas manos gastadas pasó Marx. Tremendos esos manualitos soviéticos, que ya no los venden, creo que ni en los usados, ya no los encuentra uno. Tremendos. Además agarran de Marx muy escogido, por ejemplo esto de la estructura y la superestructura. ¿Verdad? La estructura, la metáfora del edificio, ¿verdad? Que es tan fácil de enseñar en las universidades. A mí en la universidad esa fue la bienvenida que me dieron. Y como Marta Hagnecker lo pinta así está como un cuadrito así, ¿verdad? Esta es la estructura y la super, ¿verdad? Donde están todas las instituciones jurídico-políticas, ¿verdad? Y todo aquí está toda la ideología, la cultura, ¿verdad? Y esto determina lo otro, siempre y en todo lugar, de manera unidireccional, lineal, mecanicista. Cuando Marx en ningún momento ha planteado esto. Claro, este es un debate, porque alguien va a decir, bueno, sí, pero en el prólogo de la contribución a la economía política, Marx lo dice, ¿verdad? O en la ideología alemana. Pero hay que entender, en la ideología alemana Marx está discutiendo con los hegelianos. Entonces tiene que hacer énfasis, miren, las ideas no vienen flotando, pues, de por ahí. Las ideas dominantes según tiempo son las ideas de la clase dominante. Pero esas son, y luego esta del prólogo de la contribución a la economía política. Pero son metáforas, no es el dogma, la Biblia, el dogma de fe. No hay leyes inmutables, eternas, ni en la física. Claro, por eso dice Gramsci, esta es la mirada positivista de Marx. Mecanicista de Newton, ¿verdad? Y cae la manzana, ¡pum!, ¿verdad? Y las leyes inmutables, eternas. Desde Einstein y con la física cuántica y todo, no existe ni en la física ya semejante mirada mecanicista. Mucho menos en las ciencias sociales. Mucho menos en las ciencias sociales. ¿Cómo voy a elaborar yo una ley eterna basándome en este edificio? Hay que leer también al Marx de la cuestión judía. Hay que leer a Marx del 18 Brumario. No podemos sacar así, ¡pum!, ¿verdad? Ya está aquí la ley, ¿verdad? No sé si Engels es el que comienza a hacer aunque el mismo Engels dice en un texto, miren, eso se le conoce como la falacia del determinismo económico. Miren, estos marxistas que andan diciendo, o sea, que la economía determina la política. Ni Marx ni yo hemos dicho eso. Claro, él le agrega él en última instancia, ¿verdad? Que es también muy polémico. Pero bueno, el mismo Marx decía, yo no soy marxista. Porque ya en su época habían varios marxistas, pero no tenían nada que ver con el planteamiento de Marx. Claro, el otro extremo es como los liberales, ¿verdad? Que creen que la política es autónoma y que la gran cabeza de poder es el hombre político, o el marxismo, el liberalismo simple, porque tampoco el liberalismo creo que plantea eso. Pero no nos podemos desentender de la cuestión de las relaciones sociales. Marx es un estudioso agudo del poder, como Gramsci, que lo vamos a ver en otro texto la otra semana, que se llama Análisis de situaciones, correlaciones de fuerza, que es un texto donde Gramsci le entra de lleno al tema del poder. Eso es para quitarnos esa idea del Gramsci light, ¿verdad? O el Gramsci conveniente para los liberales. Gramsci es un radical, es un revolucionario. Además que condenado a 20 años de prisión por sus ideas comunistas y de hacer la revolución. Pero claro, la ortodoxia soviética lo cataloga de revisionista a Gramsci.
Pero bueno, estos son debates abiertos. Yo creo que este diplomado está para eso. Para someter a la discusión todas estas cuestiones. Sobre todo porque hemos sufrido un marxismo demasiado de catequesis, demasiado dogmático en El Salvador. Entonces, Karl Marx es para nosotros, dice Gramsci, el maestro de vida espiritual y moral. Espiritual no lo dice en el sentido religioso, sino en el sentido espiritual de las ideas, y moral. Ya vamos a ver cómo Gramsci habla de que la revolución implica una reforma intelectual y moral. Es una idea central en Gramsci, una reforma intelectual y moral. Las clases subalternas, al conquistar la hegemonía, tienen que proceder a conquistar la dirección intelectual y moral de la sociedad. Entonces, Marx es para nosotros el maestro de vida espiritual y moral, no un pastor con báculo. Marx así de barba, ¿verdad? Como Moisés, con las tablas de la ley escritas en piedra, así. Obedeced. Es estimulador de las perezas mentales. Es el que despierta las buenas energías dormidas que hay que despertar para la buena batalla. Es un ejemplo de trabajo intenso y tenaz. Miren, si Marx por excelencia era crítico, se pasaba horas y horas y horas en la biblioteca del Museo Británico estudiando cuanto podía, en algunas condiciones en una vil miseria que trajo la muerte de sus hijos, de enfermedades prevenibles por las duras condiciones. Engels le echó una mano, pero era la mano a un menesteroso. Ciertamente Jenny, la esposa de Marx, venía de una familia noble, el mismo Marx venía de las capas medias, pero vivió huyendo. Como criticaba al Kaiser, lo echaron de Prusia. Fue a Francia, lo echaron, lo perseguían, lo vigilaban. Bélgica, lo mismo, hasta terminar en Londres, huyendo. Como sucedió con Gramsci, encarcelado y enfermo. Claro, miren, cuando los pensadores, a veces habría que pensar si realmente ser radical puede salvo que sea inofensivo, pero alguien que es radical y causa daño va a sufrir la represión. Bien difícil no sufrirla. Claro, hay épocas de derrotas donde se puede gritar lo que sea y no pasa nada, porque como dice, ahí me encontré una viñeta muy interesante que dice, de estas viñetas del roto que son muy críticas: no necesitamos dictaduras, nadie desobedece. Ahorita, por ejemplo. No hay necesidad de dictadura. Es un ejemplo de trabajo intenso y tenaz para conseguir la clara honradez de las ideas, la sólida cultura necesaria para no hablar vacuamente de abstracciones. Rescata Gramsci la filosofía de la praxis de Marx. Los filósofos no han hecho más que intentar interpretar el mundo. De lo que se trata es de cambiarlo. Marx es un organizador en la Primera Internacional. Es alguien de acción, además de pensador. Lo mismo que Gramsci. No es el marxista que se sienta en su escritorio cómodamente a pensar las ideas en abstracto, sino paralelamente a la praxis histórica. Es bloque monolítico de humanidad que sabe y piensa, que no se contempla la lengua al hablar, ni se pone la mano en el corazón para sentir, aunque Gramsci luego va a proponer esta idea del sentipensante, ¿no?
de que no somos máquinas que no sentimos, sino pues la revolución es amor. Bueno, eso ya medio se ve en Gramsci, ¿verdad? Luego en la revolución cubana eso se va, digamos, a llevar porque creo que vengan a ver al Che Guevara, ¿verdad? La revolución es amor, y como canta Silvio Rodríguez, ¿verdad? Y toda la literatura, no se puede concebir la revolución sin amor, ni el amor sin revolución. O sea, el amor es revolucionario, y la revolución lleva amor por la humanidad, amor para entregarse a sí mismo, como se entregó Gramsci y como se entregó el Che Guevara. Cosa muy diferente de ponerlos en pedestal, ¿verdad? Que sería el error, ¿verdad? Poner el pedestal, porque la izquierda, bueno, la derecha o en general la humanidad es muy dada a tener pedestales y a hacer hagiografía cuando hace biografía de estos líderes revolucionarios, ¿verdad? Hacer hagiografía, la vida de los santos, ¿verdad? Sin examinar críticamente sus mismas contradicciones. Entonces, construye silogismos de hierro que aferran la realidad en su esencia y la dominan, que penetran en los cerebros, disuelven las sedimentaciones del prejuicio y la idea fija y robustecen el carácter moral. Karl Marx no es para nosotros ni el infante que gime en la cuna, ni el barbudo terror de los sacristanes. Miren qué curioso, ¿eh? A propósito de sacristán, el traductor. No es ninguno de los episodios anecdóticos de su biografía, ningún gesto brillante o grosero de su exterior animalidad humana. Glorificando Karl Marx en el centenario de su nacimiento, el proletariado internacional se glorifica a sí mismo, glorifica su fuerza consciente, dinamismo de su agresividad conquistadora que se va desquiciando el dominio del privilegio y se prepara para la lucha final que coronará todos los esfuerzos y todos los sacrificios. Gramsci tiene en este momento la idea de la revolución en Italia. La revolución. Luego, la revuelta en Italia. Gramsci se convierte, claro, como está esta lucha con los socialistas, se funda el Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano. Y Gramsci, la fecha ya, bueno, no la ando ahorita exactamente, pero ya la vamos a poner ahí. Y Gramsci se convierte en secretario general del Partido Comunista, ¿verdad? Es desde un primer momento parte del liderazgo del Partido Comunista. Gramsci ha sido un crítico del Parlamento burgués y piensa que el poder debe trasladarse a los consejos obreros, a los consejos de fábrica. Este es un concepto clave en Gramsci y que está en las lecturas que tenemos aquí. Perdón, Ricardo, ¿qué hora es el receso? Ahorita. Bueno, ya ven, uno se emociona, que me encanta estar conversando sobre Gramsci. Solo, bueno, termino con esta partecita, ¿no? Para Gramsci, el sujeto de la revolución está en los consejos obreros. Y hay toma de fábricas y hay una huelga general en la Fiat y la burguesía está aterrorizada. Entonces tenemos paralelamente el declive del gobierno burgués, que tiene una faceta que se radicaliza hacia la derecha con los fascistas, que a través de sus milicias ejercen la violencia y comienzan a tomar pueblos enteros. En algunos les hace resistencia los comunistas. Y la huelga general, ¿verdad? Y los consejos obreros. Y así entramos a los años 20.
En los años 20 ya el fascismo está plenamente desarrollado y entra al Parlamento. Y los comunistas también entran al Parlamento. Y Gramsci se convierte en diputado. Y está muy interesante ese diálogo o ese debate que tiene con Mussolini, porque Gramsci le dice, porque claro, Mussolini no deja las ideas de la revolución violenta. De su pasado socialista se fija en Lenin y dice, bueno, algo que le gusta de Lenin es lo de la idea de la revolución violenta. Claro, pero es una revolución hacia la derecha, con predominio de las clases medias, banqueros. Entonces por eso Gramsci le dice, hey, ustedes no son una revolución con respecto a la burguesía, sino son la cara más dura de la burguesía, o el rostro menos amable de la burguesía. Y lo que han hecho es sustituir una burocracia por otra, pero de carácter burgués. Y además, ante el fracaso de la cara parlamentaria de la burguesía, viene el surgimiento del fascismo puro y duro. Bueno, muchísimas gracias por esta atención y su paciencia durante este primer momento de la clase.